señor secretario dará lectura. El acta de la sesión la sesión 113 se da por aprobada y el acta de la sesión 114 se pone a disposición de las señoras y señores diputados. El abogado de la comisión dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un correo de la Comisión Nacional de Comercio por el cual informa que el secretario general de la Cámara Nacional de Comercio, don Daniel Montalva, y la señora Verónica Pérez no podrán asistir a la comisión por tener en agenda actividades gremiales. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Álvarez, don Sebastián, Castro, don José Miguel, Keitel, Molina y Verdesi, que modifica diversos cuerpos legales para prohibir y sancionar la importación y exportación de especímenes, partes y material biológico de especies de fauna silvestre protegida, con las excepciones que indica. Oficio del subsecretario de Hacienda por el cual informa sobre la escasez de mano de obra para cosechar fruta y sobre las medidas que se adoptarán para que la formalidad laboral no implique un desmedro en los trabajadores del rubro. Oficio del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego por el cual informa sobre la situación del concesionario del embalse Convento Viejo, la Junta de Vigilancia y un eventual cobro a los regantes. Carta de la nueva directiva de la Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de Chile, por la cual manifiestan su interés y disposición con la Comisión para tratar los proyectos de ley que se discutan relacionados con los derechos laborales, sociales y políticos de los trabajadores del país. Copia de una carta de la Asociación Gremial Sexta Región del Servicio de Agua Potable Rural, dirigido al subsecretario de Obras Públicas en relación con la facturación electrónica y la entrada en vigencia de la monetización tributaria. Y finalmente, oficio ordinario número 3956 del director del Servicio Agrícola y Ganadero, por el cual remite Plan Institucional 2021 del servicio, de acuerdo a lo indicado en el artículo 8 de la Ley de Asignaciones y Modificaciones a la planta del SAC. No hay más documentos en la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios sobre otras materias. Don José Pérez, presidente. Diputado José Pérez Arriagada, tiene usted la palabra. Y muy feliz año. Gracias, presidente, estimadas diputadas, diputados, señora María Teresa, un feliz año, que sea un poquito mejor que el que se fue. Gracias. Creo que sería conveniente, señor presidente, invitar para la próxima sesión al Servicio Agrícola y Ganadero y al Director Nacional de Aduanas, para que a esta altura, como me imagino que algo habrán investigado ya, nos informen qué pasó, ¿no es cierto?, con esta exportación de frambuesa, quiénes son los responsables, qué sanciones se aplicaron, porque indudablemente que esto produce un efecto bastante negativo en todo lo que dice exportación con frutas desde nuestro país hacia el extranjero, pero sepamos, ¿no es cierto?, quiénes son los responsables, que no nos estén hablando solamente de la embaladora, de la planta de tratamiento de esto, de lo otro. No, quiénes son los dueños, quiénes son los que compraron, quiénes son los que vendieron. Para, en definitiva, saber, ¿no es cierto?, de qué se trata esto y tener más antecedentes como Comisión de Agricultura, porque esto atañe directamente a la agricultura y a nuestra comisión. Nada más, por favor. Gracias, diputado Pérez Arriagada. Sin perjuicio que hoy día está invitado el Director Nacional de Aduanas. Posteriormente también lo podremos invitar para tratar esta temática. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Bueno, antes de comenzar la orden del día, yo quiero, como presidente de esta comisión, presentar mi renuncia para que posteriormente se vote esta renuncia y se elija un nuevo presidente o presidenta de esta comisión por el año 2021 que se inicia, aprovechando, por cierto, de saludar a todos los miembros de esta comisión y darle un saludo de muy feliz año 2021 a todos y todas, y también a nuestra secretaria, a nuestro abogado, cita abogada, y a todo el equipo que forma parte de esta comisión. Quiero que se dejen acta para posteriormente. Tengo que firmar mi propia renuncia. Muy bien. Diputado Ignacio Urrutia tiene la palabra. Presidente, lo que pasa es que me extraña la renuncia suya a esta altura, porque normalmente los cambios de mesa son en el mes de marzo, no a principios de enero. Entonces, ¿es por acuerdo que tienen ustedes dentro de un conglomerado o esta es una renuncia más bien personal de parte suya? Eso es la pregunta que le hago.
No, estos son acuerdos, digamos, de conglomerado que me puso aquí en la presidencia de esta comisión, y dentro de los acuerdos ya he cumplido más de un año de la presidencia, entonces llegó el momento también de cederle a otro miembro de esta comisión la presidencia. Por eso, diputada, acabo de renunciar para que en la próxima sesión se vote la renuncia. Bueno, yo le agradezco, diputado, su gestión. Creo que ha sido una gestión muy buena. Como siempre, no es primera vez que es presidente de la Comisión de Agricultura. Habíamos estado en otras oportunidades en la misma situación. Y felicitarlo por la labor desempeñada. Yo por lo menos voy a votar en contra de su renuncia la próxima semana. Me parece que está muy bien y que siga usted mismo. Gracias, presidente. Cuidado, no se vaya a caer. Sí, no, gracias, presidente. Decir que yo creo que a pesar que hemos tenido diferencias en nuestras votaciones, bueno, que es legítimo y todo, pero decir que además yo creo que desde el punto de vista del uso de la palabra, de la organización de la comisión, ha sido impecable sin duda, y reciba siempre nuestro afecto. Así que, bueno, esperamos que el próximo presidente, ¿no es cierto?, o presidenta, no sabemos, vamos a también, ¿no es cierto?, apoyarlo con la misma fuerza, ¿no? Muchas gracias. Presidente. Ramón Barros tiene la palabra. Bueno, los saludé a través del chat, pero desearle a todos un muy feliz año, particularmente a la Teresita, a la Erika, a don Andrés Meneses, que son parte integrante de esta comisión, más allá de que no sean parlamentarios, agradecerle, sumarme a las palabras del diputado Urrutia. Yo voy a votar y adelanto mi voto en contra de su renuncia, porque creo que usted nos garantiza lealtad, nos garantiza orden, y creo que su gestión ha sido realmente excepcional, presidente, y lo cual yo agradezco. Así que dejo sentado mi postura desde el inicio. Muchas gracias. Gracias, diputado Ramón Barros, desde la región de O'Higgins. Muy bien. Entonces, don José Pérez está pidiendo la palabra. José Pérez Arriagada, perdón, tiene la palabra. Presidente, como han habido algunas consultas, yo quiero aclarar esta situación de la renuncia de nuestro actual presidente, quien estoy de acuerdo también que ha hecho una buena gestión, pero aquí teníamos un acuerdo desde hace mucho tiempo, y en marzo del año pasado debió haberse provocado este cambio, y el acuerdo era, ¿no es cierto?, que el segundo año presidía él y el tercer año presidía quien habla. Lamentablemente, por diversas razones, esto no se produjo, y yo guardé silencio, ¿no es cierto?, hasta este mismo momento en que él está presentando la renuncia, pero este es un acuerdo que hay, ¿no es cierto?, y los acuerdos nosotros acostumbramos a respetarlos. Ahora, veremos qué es lo que pasa en la próxima sesión, y en todo caso era para aclarar esta situación. La dirección de la Comisión de Agricultura ha durado un año, pero prácticamente vamos a cumplir casi 2. No importa, se han hecho las cosas relativamente bien, hemos concordado en muchos aspectos, hemos disentido en otros, pero así es la cosa. De tal manera que yo quería esclarecer esta situación. Yo he mantenido silencio rigurosamente y he asistido como uno más, pese a que en marzo pasado la idea era que hubiese asumido el parlamentario que habla. Nada más, muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Presidente. Sí, diputado Barros. No, solamente agradecer las palabras del diputado José Pérez. Sé que él lo va a hacer tremendamente bien, y me alegra mucho que haya especificado, ¿no es cierto?, que él va a ser quien podría conducir la comisión a partir de un par de semanas más. Solamente recomiendo que sus parlamentarios lleguen a la hora, porque últimamente y en las últimas elecciones ha sido muy difícil poder arribar a acuerdos por el atraso de varios, y después eso provoca, ¿no es cierto?, problemas. Entonces solamente le sugiero que tenga a su gente a la hora el día de la votación, porque si no se producen, usted sabe que hubo algunos problemas y que terminé siendo yo presidente, y después hubo todo un tema que trajo bastante cola. Entonces, como buen amigo que soy de Pepe, y estando aquí además con el doctor Camilo García de la Barra, otro gran amigo de él, que estoy reunido en mi casa con él, le sugiero eso y le deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Gracias, diputado Ramón. Muchas gracias, Ramón.
Sí, exactamente. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Diputado Iván Flores, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, quise venir a la Comisión de Agricultura porque quiero pedir formalmente una reunión cuya tabla sea particularmente concentrada en tratar algo que a mí particularmente me preocupa, cuestión que lo dijimos hace ya varios meses atrás a través de lo que fue un movimiento de agricultores absolutamente despolitizado, sin embargo, producto de que había retraso en las factorizaciones, que el FOGAPE no alcanzó a la agricultura, a la mediana sobre todo, y que otros instrumentos que maneja la banca los dejaron de lado cuando las empresas que contra cosecha prestaban en especie, estoy hablando de insumos agrícolas propiamente tal, se temía y temíamos que hubiese una merma en la capacidad de sembradío a nivel nacional y por lo tanto de resultados de la cosecha. Por esa razón hubo un movimiento que en su momento se llamó Chile Alimenta Chile y trataba de que el gobierno efectivamente pudiera tomar una acción más contundente para poder apoyar estratégicamente la producción de alimentos. Estoy hablando principalmente de grano. Presidente, a mí me preocupa algo que ojalá no me dé la razón. Y es que este fin de semana Argentina cerró absolutamente las exportaciones de maíz. Recordemos que Chile importa más del 70% del maíz que se consume en Chile, lo importa de 3 países. De esos 3 países, Argentina nos exporta a nosotros alrededor del 60%. O sea, si Argentina cierra sus exportaciones porque tiene merma en la siembra, va a tener merma en el resultado y tiene un retraso en la cosecha, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer si no tenemos una respuesta inmediata por parte de lo que el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía tienen que hacer para asegurar el abastecimiento de maíz? Estamos hablando, pueden ser otros granos también, antes de que salgan las cosechas nuestras. La pregunta es, ¿va a cambiar el precio del pollo? ¿Va a cambiar el precio del cerdo? Las personas que tienen perritos en la casa van a tener alimentos concentrados. ¿Por qué? Porque todo es en base a maíz. Hay otros granos que se suman, pero principalmente en maíz. Entonces, si alguien cree que la producción de maíz no va a afectar la producción del consumo de alimentos en general, de Chile no entiende nada de agricultura. Y la pregunta, presidente, queremos hacérsela y pido, por lo tanto, haya una sesión, ojalá esta semana, con el ministro de Agricultura para hacérsela directamente. Y como ya la estoy anticipando, podrá traer alguna respuesta bastante más clara de lo que hoy día los productores agrícolas del sur que utilizan alimentos concentrados están temiendo un quiebre de stock. Lo digo con estos términos, presidente, quiebre de stock. Y cuando hay quiebre de stock de este tipo de grano, que es la base de todos los alimentos concentrados, podemos tener o un alza de precio o una dificultad en la producción de otros rubros que dependen principalmente del maíz importado desde Argentina. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Bueno, vamos a organizar las sesiones. Tenemos también solicitado el tema de la frambuesa. Diputada Jenny Álvarez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo no sé si, me disculpe, llegué un poquito atrasada, estamos en varios, pero en los oficios se habrá respondido el oficio que pedí la vez anterior. Gracias, presidente. El diputado Pérez, presidente, está pidiendo la palabra. Diputada Jenny Álvarez, no ha llegado al oficio, se le quedó de enviar directamente desde don Andrés Meneses. Le ofrezco la palabra al diputado, a don Andrés Meneses y después al diputado José Pérez. Don Andrés Meneses. Gracias, presidente. Efectivamente, ya entiendo que el oficio por el cual consulta doña Jenny Álvarez por su intermedio ya estaría elaborado y estaría para firma hoy día mismo, por lo tanto se estaría gestando durante esta semana.
cual fue un poco más complicado la semana anterior por los feriados y por la salida de vacaciones de algunos funcionarios. Gracias, presidente. Muy bien. Gracias, presidente. Gracias, Ya, don Andrés. Diputado José Pérez Arriagada. Estimado presidente, yo creo que es conveniente que convoquemos al Servicio Agrícola y Ganadero para la próxima semana o la próxima sesión, porque tenemos una peste nueva que está afectando, ¿no es cierto?, a los cerezos a lo largo del país. Es una mosca que hace una perforación, que pone sus huevos y a los pocos días sale un gusano. Por consiguiente, hay mucha gente que vendía a buen precio su fruta y hoy día no tiene ningún valor aquello. Por lo demás, como tenemos muchas comunas en pandemia, aquí debería venir el ministro del Interior también, es muy difícil que aquellos lugares donde están cosechando arándanos y están cosechando cereza, tienen que tener 200, 300 personas para hacer este trabajo, huertos de 40, 50 hectáreas. Y la verdad es que donde se está en pandemia cuesta mucho conseguir los permisos con esta finalidad. Por consiguiente, vamos a tener una merma y una pérdida de la fruta a nivel país tremendamente importante. Uno, por esta mosca nueva, ¿no es cierto?, que está afectando a algunos frutales, no solamente a cerezos. Y dos, por lo que cuesta, ¿no es cierto?, hacer todos los trámites para trasladar a 200, 300 personas a estos huertos que ni siquiera son de gran tamaño. Entonces, es un tema que tenemos que abordarlo a nivel de gobierno para que se den más facilidades y la gente no se vea torpedeada por estas pandemias para ir, ¿no es cierto?, a la cosecha de sus frutales. Nada más, gracias. Muchas gracias, diputado José Pérez. Diputada Alejandra Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Mire, un poco en la misma línea de la diputada Jenny Álvarez, porque yo había pedido hace algún tiempo atrás, una semana atrás, un oficio en relación a proyectos de riego, que se habían comprometido además con el ministro de Agricultura en una reunión muy importante, pequeños agricultores, tanto de Chimbarongo, de Paredones, ¿no es cierto?, como de Litueche. Y se hicieron los proyectos, quedaron en las áreas de INDAP esperando financiamiento. Entonces, usted entenderá que son todos pequeños agricultores, incluso Paredones y Litueche, de sectores de secano, y en donde dependen, ¿no es cierto?, de la posibilidad de tener noria o pozos de menor profundidad. Entonces, no sé si habrá llegado la respuesta, presidente. No ha llegado. Es de la Seremía y del INDAP, de la región de O'Higgins. Diputado, don Andrés Meneses, le ofrezco la palabra para responder el requerimiento. Gracias, presidente. ¿Sería posible solicitarle por su intermedio a doña María Teresa Calderón para que me mande directamente a mi correo electrónico ese oficio y así poder trazarlo más fácilmente? Sí. Así será. Presidente, la diputada Nullado está pidiendo la palabra. Gracias. Diputada Emilia Nullado tiene la palabra y se le enviará por interno a don Andrés Meneses. Diputada Nullado tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a cada una de las diputadas y diputados de esta comisión y a todo el equipo que nos acompaña. Quisiera sumarme al planteamiento que hace el diputado José Pérez, porque la verdad es que la situación de este gusano en la cereza y en otros frutos está afectando la economía de muchas familias, y por lo tanto a mí me gustaría, por su intermedio, presidente, solicitarle al señor ministro de Agricultura, y que está presente acá, el señor Meneses, para que pueda plantearle al señor ministro, y donde debiéramos tener una respuesta para aquellas familias pequeñas que son productores de cerezos, y por lo tanto es necesario que se pueda plantear un programa especial para atender esta situación tan grave, donde muchos de ellos era su sustento, su ingreso familiar, la producción de la cereza, y hoy día ninguno de ellos puede vender absolutamente nada, lo cual deja en una situación económicamente muy desprotegida a cada uno de aquellas productoras y productores, y que por lo tanto me gustaría tener la posibilidad de que exista un plan que pueda compensar y apoyar a cada una de estas familias que han sido afectadas a raíz de esta incorporación de esta plaga, pues podemos llamarla, que ha llegado a las diversas regiones y que está afectando a muchas familias.
Gracias, diputada Nullado. Vamos a organizar una sesión especial sobre este tema y se les avisará oportunamente. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Muy bien. La sesión tiene por objeto continuar la discusión del proyecto de ley iniciado en moción del senador Girardi y de los ex senadores Rossi y Ruiz Esquide, que adecúa la legislación nacional al estándar de convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco, boletín 8886-11, en segundo trámite constitucional. En esta sesión asiste la señora María Paz Bertoglia, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, la doctora Lidia Amarales, de Respira Libre, el director nacional de aduanas de Chile, don José Ignacio Palma, y además han sido invitados los agricultores de la región de O'Higgins que fueron solicitados en su momento. Entonces ofrezco la palabra en primer lugar a la señora María Paz Bertoglia, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, para que exponga sobre esta temática. Tiene la palabra la señora María Paz y bienvenida a la comisión. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, señor presidente, y a la comisión por la invitación. Tengo una pequeña presentación, voy a compartir la pantalla. ¿Y me pueden indicar si están viendo bien? Bien, si me pudieran indicar que pueden ver la presentación, se los agradecería. Bien. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, como les decía, y la presentación así lo indicaron. Soy profesora asistente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. También soy presidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología y soy miembro de la Mesa Ciudadana Tabaco o Salud. En relación a la declaración de conflictos de interés, no tengo relaciones de interés comercial con la industria tabacalera, ni farmacéutica, ni alimentaria o de dispositivos médicos. Como indicaba, soy presidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología y también miembro del Comité Consultivo de Inmunizaciones de la Sociedad Chilena de Infectología. Bueno, hoy día voy a presentarles brevemente, y dentro de la presentación también van a encontrar las referencias en caso de que los señores y señoras diputados quieran profundizar en estas evidencias sobre epidemiología y consumo de tabaco, también la relación con el tabaco y el género, consumo de tabaco en adolescentes, la influencia del marketing, cómo estamos en términos de regulaciones y leyes, y por último terminando ya con las evidencias científicas que apoyan el avance de la cajetilla genérica y restricción de uso de aditivos en nuestro país. En términos de la epidemiología y del consumo de tabaco a nivel mundial, estos son datos del año 2018, existen ya más de 940 millones de hombres que fuman y 175 millones de mujeres que fuman, mujeres mayores de 15 años en el mundo. Como vemos, la prevalencia a nivel mundial efectivamente ha ido en franco de crecimiento desde la década del 80, donde más del 40% de hombres fumaban y tenían tabaco activo, hasta el año 2012, que ya bajaba 10 puntos porcentuales. En mujeres también ha ido disminuyendo esta prevalencia desde la década del 80, de 10% hasta un 6% en el año 2012. Pero lamentablemente esta disminución se ha estancado en el progreso en los últimos años y también vemos bastante heterogeneidad entre regiones y países. La región de las Américas lamentablemente sigue siendo una región que consume mucho tabaco y vamos a ver esos datos en profundidad. También hay mucha inequidad en estos avances. Dentro de los países también vemos algunos grupos que se ven más vulnerables y que mantienen entonces un alto consumo.
El tabaco sabemos que es el factor más importante de muerte prematura en hombres y el segundo en mujeres adultas, y en nuestra región es el factor de riesgo común para 6 de las 8 principales causas de muerte, entre ellas cardiopatía isquémica, enfermedades cardiovasculares, infecciones respiratorias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tuberculosis y también diversos cánceres como cáncer de tráquea, bronquial y pulmonar. Y podemos decir que los datos indican que aproximadamente 1.000 personas mueren cada día a consecuencia directa del tabaquismo en nuestra región. ¿Y cómo estamos en los datos epidemiológicos en Chile? Bueno, podemos ver que el tabaco en Chile, sabemos de acuerdo a investigaciones de carga de enfermedad, es el responsable de 1 de cada 11 muertes y explica alrededor de 18,5 muertes cada año. Estos son datos en prevalencia de adultos. El año 2003 los hombres en Chile fumaban un 48% de ellos. Y sabemos que disminuyó entonces al año 2006 también en 10 puntos porcentuales. En mujeres también tenemos buenas noticias, podemos ver que ha disminuido la prevalencia de 36,8 a 29,1% en mujeres adultas. Pero cuando vemos este dato comparado a nivel regional y vemos el término contextual de cómo se encuentra Chile, podemos ver que Chile lamentablemente en los datos de tabaquismo en adultos nos encontramos arriba en la región en términos de la cantidad de prevalencia que nuestra población entonces mantiene activa. Por lo tanto, queda mucho por hacer. ¿Y cómo estamos en los datos a nivel de tabaquismo en jóvenes y en adolescentes? Bueno, podemos ver, como les comentaba al principio, que efectivamente nuestra región de las Américas mantiene alto consumo a nivel regional. Y Chile, a pesar de que ha tenido muy buen avance en términos de disminuir el consumo de tabaquismo en jóvenes y adolescentes, disminuyendo de una prevalencia de un 42% el año 2001 a un 15%, este es en estudio escolar, que fue publicado la semana pasada, en los últimos datos que tenemos, que ha disminuido en 15% de prevalencia del consumo en escolares. Pero podemos ver entonces aquí en este gráfico efectivamente que la disminución ha sido importante, pero nuevamente cuando ponemos estos datos en contexto regional vamos a ver que quedamos entonces también en un dato muy complejo. También importante en términos del género, desde el año 2010 en nuestro país las adolescentes mujeres fuman más que los hombres. Se dio vuelta esta prevalencia y podemos ver que este último dato, los hombres adolescentes, estos son datos de escolares de octavo básico a cuarto medio. Los hombres tienen una prevalencia del 13% y las mujeres de un 17%. Y aquí es lo que les comentaba, lamentablemente cuando nosotros vemos estos datos en comparación del nivel regional, Chile se encuentra en el primer lugar de prevalencia comparado con el resto de los países de la región. Y por lo tanto también esta disminución de prevalencia ha sido importante en nuestro país, pero nos tiene entonces que invitar a reflexionar qué más podemos hacer para esta velocidad de disminución, acrecentarla y minimizar entonces los impactos de salud en este grupo poblacional. Hablamos de adolescencia porque ese es un momento importante en términos de cuándo se instala el tabaquismo a nivel del ciclo vital. El tabaquismo se inicia en un 80% en los menores de 18 años, y es por eso que se ha llamado al tabaquismo como una enfermedad pediátrica. Y debido a eso es donde debemos nosotros reflexionar cuáles son las políticas públicas que debe avanzar el país para proteger a ese grupo poblacional. Hay distintos factores de riesgo en la adolescencia que se ven involucrados para poder entonces intersectar en este elemento de inicio del consumo del tabaco. Dentro de ellos el tabaquismo en la familia, el tabaquismo en los pares, el nivel socioeconómico, por supuesto, son determinantes estructurales de la salud, pero también vemos aquí reflejado cómo el marketing puede impactar en distintos momentos de la exposición, tanto en niños como en adolescentes, para entonces promover el inicio del consumo temprano del tabaco. ¿Y cómo lo hace el marketing? Lo hace por medio de también cómo impacta entonces el diseño de las cajetillas, por ejemplo, cuando los niños y los adolescentes ven estos elementos que son transmitidos por las cajetillas y así han sido estudiados a lo largo de muchos años ya, que existe un consumo simbólico y que la percepción del riesgo de los adolescentes cuando observan las cajetillas entonces está mediada por los colores y los términos que se utilizan. Hay algo que se llama el efecto halo sanitario, y eso quiere decir que distintos diseños de cajetillas pueden hacer que disminuya entonces la percepción del riesgo y puede haber un sesgo optimista de abandono. Esto se viene estudiando hace muchos años. En la década del 50, un psicólogo llamado Louis Cheskin estudió que las características del diseño de los empaquetados de los cigarrillos podía impactar cómo se percibía entonces el sabor
o cómo se percibía el riesgo de esos cigarrillos. Los colores oscuros, por ejemplo, de las cajetillas indicaban que esas personas iban a percibir un sabor más fuerte, las tonalidades claras un sabor más suave, los tonos verdes un sabor más del área de los mentolados. Y se hicieron estudios tan impactantes como, por ejemplo, que idénticos cigarrillos y solamente cambiando el color de la cajetilla hacía que las personas cambiaran la percepción de riesgo y la percepción del sabor de sus cigarrillos. Sabemos que 1/3 del tabaquismo en adolescentes se puede atribuir a la exposición de ciertos y diversos tipos de marketing, como por ejemplo los diseños de las cajetillas. La población entre 13 y 15 años está altamente expuesta a ver y a observar entonces esta exposición del marketing del tabaco. Sabemos que alrededor de la mitad de las películas en menores de 13 años tienen algunas imágenes de normalización de consumo de tabaco que también es importante reflexionar. Y distintos elementos han estado incorporados entonces en las cajetillas para poder entonces direccionar una mayor exposición y aumentar la prevalencia. Lamentablemente sabemos que históricamente ha sido así. Se han desarrollado estudios incluso desde niños de los 12 años para poder evaluar qué elementos de los diseños de las cajetillas pueden ser explotados para aumentar entonces la exposición y también incrementar la exposición para aumentar también la prevalencia de consumo en niños y en adolescentes. Algunos argumentos que han sido incorporados dentro del discurso de la industria tabacalera en contra de estas evidencias han sido, por ejemplo, que la cajetilla genérica no tiene un impacto, que el mentol no tiene un impacto en salud pública o en el daño, que la venta de cigarrillos aumenta la recaudación fiscal por carga impositiva, o que las políticas de regulación no han tenido impacto, etcétera, etcétera. Y contamos desde la academia con evidencias científicas en contra de cada uno de estos argumentos. Ahora vamos a presentar un pequeño resumen sobre las evidencias de la efectividad de la cajetilla genérica como estrategia de control de tabaco. Aquí podemos ver un diagrama de cómo la cajetilla genérica es recomendada entonces por el Convenio Marco del Control del Tabaco como una cajetilla sin logos, sin colores publicitarios, sin imaginería y sin branding de marca. Y la marca y la variante solamente entonces con una letra estándar para poder entonces ser diferenciadas, pero sin permitir la utilización como una herramienta de mercadotecnia. Estos son resultados de diversas revisiones de evidencias científicas que avalan entonces el uso de la cajetilla genérica como una política de salud pública. Lo que vemos como resultado es que este tipo de cajetillas disminuye el atractivo en las poblaciones, incluso en poblaciones de bajos recursos, en términos de compararlas con las cajetillas que tienen diseños publicitarios. Ha logrado demostrar que reduce la prevalencia y el consumo en 0,55 puntos porcentuales en solo un año desde su implementación en Australia, por ejemplo. Este es un estudio. También debilita las impresiones positivas, también aumenta el recuerdo de las advertencias sanitarias y aumenta esta percepción de daño que esperamos entonces que las advertencias también en forma sinérgica puedan enviar. Se vio que incluso disminuyeron el contrabando de cigarrillos en países donde se están utilizando y que además se traducen en un ahorro para el país en 273 millones australianos por reducción de costos asociados a enfermedades. Por lo tanto, las recomendaciones en este sentido es que los gobiernos requieren, por una parte, mayores superficies para ser utilizadas como advertencias sanitarias y además que no se permita entonces su uso como una herramienta de branding publicitario. En relación a las cajetillas, entonces seguimos que las cajetillas que tienen menos diseños o que no tienen diseños publicitarios tienen también menos atributos favorecedores. Este color café que mostrábamos en la imagen, que es el color recomendado por la Organización Mundial de la Salud, con una marca en fuente estándar, con el número de los cigarrillos y la variante hacia el frente, las hace ver menos atractivas. Y entonces podemos ver que distintos atributos que trataba de transmitirse por medio del diseño son eliminados por esta nueva cajetilla. Y puede reducir entonces estas percepciones positivas de fumar y disuadir el uso del tabaco. Por lo tanto, sabemos que podría esta exposición aumentar la intención incluso de abandonar el hábito. En términos de regulaciones, que es lo que nos atañe a esta comisión, entonces se está revisando adecuar la ley para incorporar las recomendaciones del Convenio Marco del Control del Tabaco. En términos de aspecto de reducción de demanda, sabemos que son diversas de las recomendaciones en términos de precio, de ventas de impuestos, protecciones a la exposición, reducción de suministro por control de comercio ilícito y también la prohibición de venta a menores, también mediante la reconversión de actividades. Son dos los artículos que tiene el Convenio Marco del Control
del Tabaco, que invitan entonces a los países a avanzar en la estrategia de cajetilla genérica. El artículo 11 que indica explícitamente el uso de esta cajetilla como una muy buena herramienta de política pública, y el artículo 13 en términos del control de la promoción directa e indirecta. Sabemos, y aquí nos encontramos entonces hace varios años intentando que este proyecto logre avanzar para poder incorporar el empaquetado genérico y también la prohibición de saborizantes. Ahora les presentaré brevemente los resultados de un estudio que se realizó en la región metropolitana en 2.245 adolescentes de la región el año 2015. Este es un estudio que fue coorganizado y ejecutado por la Organización Panamericana de la Salud y la Universidad de Chile. Aquí podemos ver, esto es un estudio de una gran cantidad de estudiantes escolares, desde octavo básico a cuarto medio. Podemos ver que en una gran mayoría ellos habían entonces experimentado, en un 58% alguna vez habían probado un cigarrillo, y también vemos que un 30% de ellos, correlacionándose bastante bien con los datos de prevalencia de esa edad a ese año, habían entonces tenido un tabaquismo o prevalencia mes. ¿Qué mostró este estudio? Aquí se les mostraron diversos tipos de cajetillas y se les pidió que compararan entre la cajetilla genérica y las cajetillas de marca que se venden actualmente en el país, y podemos ver que los adolescentes que se les mostró y se les pidió que compararan algunos atributos de riesgo a la salud, como por ejemplo la cantidad de nicotina, la cantidad de alquitrán que tenían esos cigarrillos, la aspereza del sabor o el riesgo a la salud. Aquí en el lado izquierdo podemos ver que la gran mayoría de los estudiantes, de los escolares, indicaron que preferían, y la cajetilla genérica era la que más les entregaba ese tipo de mensajes o ese tipo de señal, que eran un producto que podía aumentar el daño a la salud. Pero cuando se les preguntaba por algunos atributos beneficiosos, como por ejemplo el atractivo, popular o exclusividad de ciertas cajetillas, si es que transmitían el aspecto juvenil, sociable o incluso el concepto light, podemos ver que los escolares en su gran mayoría preferían las cajetillas con diseño. Por lo tanto, estos resultados nos tienen que hacer reflexionar que el uso de una cajetilla genérica podría entonces controlar los aspectos positivos que transmite el branding de las cajetillas de las marcas. Y a su vez podría aumentar la percepción de riesgo también de las cajetillas. Entonces, en conclusiones de esos resultados, las cajetillas genéricas en población nacional hemos visto y se ha demostrado que transmiten menos la imagen de éxito, de exclusividad, sociabilidad, juventud y el concepto light, y se podría confirmar entonces la hipótesis que en la población adolescente en nuestro país las cajetillas genéricas aumentan la percepción de riesgo y controlan esta transmisión de beneficios. Ahí pueden ver los resultados y podemos entonces entregarles mayores datos al respecto, pero ese es el resumen de esos resultados. Conclusiones de las cajetillas genéricas, entonces, en términos académicos y de las evidencias, ¿qué es lo que nos indican? Es una estrategia efectiva y de bajo costo de implementación para los países. Se ajusta a derecho constitucional e internacional, vemos que es compatible con las disposiciones constitucionales y que no transgrede derechos a ejercer la actividad económica ni discrimina en su ejercicio. Ya hay varias evidencias internacionales y nacionales robustas sobre su efectividad, y también existen precedentes legales a nivel internacional. El año 2016, en el Reino Unido, la Alta Corte de Justicia de Inglaterra y de Wales rechazó los argumentos de 4 tabacaleras para no utilizar entonces esto, y pudieron entonces avanzar con esa legislación. El mismo año en Uruguay, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones rechazó los argumentos de Philip Morris International, que se oponía a incluir advertencias que cubrían el 80% de la superficie, y esto también los llevó entonces como país a avanzar en la regulación de cajetillas genéricas. De esta forma podemos avanzar entonces en que la discusión en Chile también podría incorporar y avanzar entonces en esta estrategia de cajetillas genéricas para proteger a la población infanto-juvenil de acuerdo a los 2 artículos del convenio marco, 11 y 13. Ahora sí, voy a avanzar rápidamente en las evidencias para restringir el uso de aditivos en los cigarrillos. Lo sabemos y se ha comentado en diversas evidencias que la industria tabacalera utiliza numerosas investigaciones en términos de los aditivos que incorporan al tabaco. Y en ese término, Chile entonces debiera avanzar también en regular y restringir el uso del mentol. ¿Por qué? ¿Por qué se incorpora mentol a los cigarrillos? Bueno, el uso del mentol permite enmascarar el olor y el sabor del tabaco,
también activar receptores de frío a nivel neuronal, y esto nos provoca, o quienes provoca, quienes consumen estos productos, un efecto refrescante y analgésico. Lo que hace es que disminuye la irritación de la faringe, y con eso los consumidores entonces hacen un consumo más prolongado y más profundo, y de esta forma aumenta la exposición de los tóxicos cancerígenos. Sabemos entonces que al aumentar la inhalación del humo del tabaco, aumenta la exposición y por lo tanto aumenta directamente el riesgo de enfermedades asociadas al consumo del tabaco como cáncer. Pero también otros elementos en términos del mentol, por ejemplo, inhibe el metabolismo de la nicotina, por lo tanto transita mucho más tiempo en el organismo, enlentece o produce una depresión de reflejo respiratorio con este efecto analgésico y estimulando los receptores de frío. Por lo tanto, se hacen inhalaciones más profundas, lo que aumenta también la nicotina disponible y a su vez se produce entonces este círculo entre aumento de adicción y aumento de riesgo también de enfermedades asociadas. Lamentablemente Chile es uno de los países, es el país con la mayor cuota de mercado de cigarrillos que ha incorporado estas cápsulas saborizadas. Por lo tanto, también aquí hay una reflexión muy importante que hacer en términos de cómo proteger, porque sabemos además cuál es la población a la que tienen mayor exposición y quienes utilizan más estos productos son los jóvenes y las mujeres. Entonces el aditivo de mentol en el cigarrillo lo que hace es que adormece receptores para poder reducir irritación y hacer que este humo se sienta más suave. En general los saborizantes en otros países, y esperamos que aquí jamás sea la discusión, se utilizan también, por ejemplo, saborizantes como chocolate que enmascaran también la aspereza del humo y lo hacen mucho más atractivo, por supuesto, que a poblaciones infantiles y juveniles. Algunas argumentaciones por parte de la industria tabacalera en términos de la restricción del mentol, tenemos que recordar que esto ya fue votado y legislado en la ley 20.660, que el Ministerio de Salud se indicó en ese momento podrá prohibir el uso de aditivos y sustancias que se incorporan al tabaco en los procesos de fabricación de los productos, cuando tales aditivos y sustancias aumenten los niveles de adicción, daño o riesgo en los consumidores de dichos productos. Lamentablemente en ese momento tanto BAT como Philip Morris presentaron objeciones a Contraloría y lamentablemente contraviniendo el artículo 5 del Convenio Marco del Control del Tabaco, que indica explícitamente que se prohíbe la representación de la industria tabacalera en los organismos públicos que regulan el tabaco. Y lamentablemente de nuevo porque Contraloría sí indicó que se advirtió entonces que no existía una relación directa entre la utilización de estos elementos y un aumento de daños a la salud, o sea que sabemos que las evidencias están contrarias a esto. Y por lo tanto que el legislador en ese momento se indicó no podrá otorgar una atribución para disponer medidas tan drásticas como las prohibiciones. Lamentable porque sí contamos con las evidencias. Y aquí están las evidencias, un resumen muy somero, de nuevo aquí están todas las referencias, quienes quieran profundizar, pero en términos de los estudios de los efectos de los aditivos saborizantes de los cigarrillos, tanto en adolescentes como en adultos jóvenes, especialmente en el público de mujeres, hay un mayor consumo en mujeres y en jóvenes de estos productos. Sabemos que se producen daños a la salud relacionados con una depresión de la actividad respiratoria que aumenta la exposición a sustancias tóxicas, duplica las probabilidades de incrementar el hábito tabáquico y puede incluso exacerbar síntomas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica sin asociarse con disminuciones de consumo. Y en adolescentes chilenos también se ha estudiado, como les indicaba hace un momento, Chile tiene la mayor cuota de mercado y una de las mayores prevalencias de consumo de cigarrillos con cápsulas saborizadas en el mundo. Y lamentablemente existe una gradiente en la cual a menor edad los adolescentes y los niños tienen más riesgo de fumar cigarrillos con cápsulas saborizadas. También, como vemos, las mujeres tenemos mayor riesgo, un aumento importante en la probabilidad de utilizar estos productos. Ya terminando, las conclusiones en términos de las evidencias de cigarrillos con aditivos. Este proyecto, entonces, que se ajusta a la reglamentación nacional del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco y que incluye la prohibición de cigarrillos con sabores de dulces, frutales, cacao y mentol, debe ser ratificado en favor de la salud pública y los derechos de los niños y las niñas. Como conclusión final de mi presentación, se ha presentado, y podemos hacer llegar muchas más, evidencias científicas robustas que apoyan la implementación de la cajetilla genérica y la restricción del uso de aditivos como una política pública destinada a la protección de la salud de la población infanto-juvenil. La Mesa Ciudadana, en la cual pertenezco, Tabaco o Salud, respalda la adecuación de la ley nacional propuesta. Y por mi parte también la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile apoya la armonización de la actual Ley de Control de Tabaco al Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, señora María Paz Bertoglia, por su intervención, que quedará a disposición de la comisión para el estudio de los parlamentarios. Y le ofrezco a continuación la palabra a la doctora Lidia Marales, de Respira Libre, quien fuera también subsecretaria de Salud. Muy bienvenida. Tiene la palabra señora Lidia Marales. Muchas gracias, presidente Sabaj, y bueno, a los parlamentarios que a través de streaming están presentes en esta comisión. Y bueno, en primer lugar, quiero darles un feliz año a cada uno de ustedes. Y por otro lado, felicitar al presidente Sabaj de haber puesto este proyecto de ley en discusión en la comisión, cosa que como Mesa Tabaco Salud estábamos pidiendo hace muchos años que este proyecto de ley estaba en esta comisión. Yo quiero hacer una presentación a nombre de la Respira Libre, como directora general, como coordinadora de la carrera de medicina de la Universidad de Magallanes, como magíster en salud pública, experta en tabaquismo y broncopulmonar infantil, pero sobre todo como representante de la Mesa Tabaco Salud. Se está viendo la presentación, ¿cierto? Sí. Sí, gracias. Bien, señora Lidia. Bueno, yo quiero partir de una frase que acuñó ya el año 2010 la OMS y la OPS, que dice que el tabaco es el único producto legal que mata hasta la mitad de sus consumidores cuando se utiliza en la forma indicada por los fabricantes y a la otra mitad los enferma. Y yo creo que eso no se nos puede olvidar y a ustedes como parlamentarios no se los puede olvidar. Dentro de los antecedentes que tenemos y que ya los dio María Paz y ustedes deben conocer, el tabaquismo es una enfermedad, es un factor de riesgo y es una adicción. Y como decía María Paz, mata a 16.532 personas al año en Chile, es decir, el 38% de la población muere a causa del tabaco, es decir, 45 personas mueren por día, 2 personas por hora, es decir, tanto presentación de María Paz y mía y del representante de aduana, en este tiempo de 2 horas van a morir 4 personas en Chile a causa del tabaco. Es 200 veces más dañina que la cocaína y 5 veces más adictiva que la cocaína. Ahora, si la comparamos con la otra pandemia que existe en nuestro país, al igual que la pandemia del tabaquismo, la otra pandemia que es el COVID, que ha matado 16.700 personas hasta el día de hoy, vemos que el mundo se ha movilizado, Chile se ha movilizado, Chile ha estado paralizado con serios problemas económicos, sanitarios, sociales, etcétera, por una pandemia y un virus que mata a 16.700 personas, al igual que la pandemia del tabaquismo. Y yo creo que los parlamentarios que están aquí en esta comisión y el resto de las personas no tienen realmente la dimensión de la mortalidad que produce el tabaquismo. Chile paralizado por el COVID y nadie se da cuenta de esta muerte silente que mata exactamente igual que el COVID en nuestro país. ¿Cuál es el efecto que el tabaco tiene y que lleva a que 2 personas se mueran por hora en Chile y en el mundo? Cuando una persona inicia el consumo, aquí vemos 3 imágenes de lo que va pasando en la mano, pero esto mismo está pasando en los órganos nobles, en el cerebro, en el corazón, en los pulmones y en los riñones, se produce una vasoconstricción. Eso significa que deja de llegar sangre y oxígeno a cada uno de estos tejidos y sobre todo los tejidos nobles. Y en la figura 3, al lado derecho, vemos que a los 5 minutos de haber hecho la primera calada una persona al fumar, prácticamente los dedos desaparecen, porque deja de llegar esta oxigenación. Esto está pasando en el cerebro, esto está pasando en el corazón, y esto es lo que lleva al daño progresivo y mantenido del tabaquismo y acumulativo a través del tiempo. Ahora, para las personas que dicen de que no hay problema que yo me fume 1 o 2 cigarritos, el famoso fumador social, les quiero decir que al menos un cigarro diario en la vida significa un 64% de riesgo de muerte prematura y 9 veces más riesgo de cáncer pulmonar.
Esto aumenta en forma importante si la persona fuma entre 1 a 10 cigarros al día, muchos de ellos considerados como fumadores sociales y que creen que el tabaco no le produce ningún daño. El 70% de las personas que mueren por tabaquismo son por patologías cardiovasculares, un 20% por tumores, como lo dijo María Paz, y un 10% por enfermedades respiratorias. Es decir, el 19% o más de las personas en Chile se mueren a causa que son las mismas primeras causas de muerte en nuestro país. Pero el problema no es solo, porque una de las argumentaciones que las personas dan es que, bueno, de algo me tengo que morir. El problema es que los años de saludables perdidos a causa del tabaquismo no solo son por muerte prematura, que es un 36%, sino que en un 65% las personas quedan discapacitadas, es decir, quedan con una mala calidad de vida. Y si vamos a ver la discapacidad, en un 82% son por enfermedades respiratorias, es decir, personas que son oxígeno dependientes o que tienen problemas hasta para caminar por falta de aire y que muchos fumadores ya lo sienten. Y una persona que fuma tiene, como lo vemos en el círculo inferior, tiene hasta 7 años perdidos de años saludables por discapacidad o por muerte prematura, y esto disminuye importante, casi a la mitad o más que la mitad, si la persona deja de fumar y es una exfumadora. Es decir, el dejar de fumar es importante en el trayecto de la vida. Ahora, esto quiero presentárselo principalmente a los parlamentarios que están representados en esta Comisión de Agricultura. Yo sé que ustedes están preocupados por los 1000 agricultores que viven de la producción del tabaco, pero ustedes también representan a estas distintas regiones que están puestas ahí, y si vamos a ver las causas más importantes de muerte que les mostré anteriormente, vemos que sus regiones, O'Higgins, Maule, Biobío, etcétera, en los números rojos están que tienen ya sea años de vida perdidos en relación a la cifra nacional, a la tasa nacional, o mortalidad por enfermedad del sistema circulatorio, que es la primera causa de muerte, o mortalidad por enfermedad isquémica del corazón o enfermedad cerebrovascular, están por sobre las tasas nacionales. Es decir, ustedes representan a una población que se está muriendo a causa del tabaco por este tipo de patologías, y en la cual ustedes tienen que preocuparse, porque claramente un proyecto de ley como el tal va a disminuir la prevalencia, pero sobre todo va a disminuir la mortalidad de esta población a la que ustedes representan. ¿Cuáles son los argumentos que ya dijo parte María Paz que dan las tabacaleras por no seguir avanzando en una nueva modificación de la ley anterior? Uno, que la venta de cigarrillos aumenta la recaudación fiscal por carga impositiva. Quiero decir que nuestro país gasta un 0,86% del PIB, 11,5% del gasto en salud, mucho más alto que el resto de América Latina, que es un 7%, y no solo gasta un billón de pesos del 2003 en enfermedades asociadas en fumadores activos, no estamos incluyendo las personas pasivas que son fumadores también, sino que además no solo tenemos este costo en salud, sino que en pérdida de años de días laborables, que una persona que fuma pierde alrededor de 63 días al año solo por tabaquismo, y eso significa licencias, significa medicamentos, significa pérdida para las empresas, pérdida en relación a las enfermedades relacionadas con enfermedades respiratorias, etc. Ahora, si vemos el ingreso que significan los impuestos fiscales relacionados con el costo que significa poder financiar las enfermedades que produce el tabaquismo, vemos que está muy por debajo de lo que es el costo. Es decir, los impuestos fiscales no alcanzan a cubrir los montos que cada vez son más aumentados con respecto al gasto que tiene el Estado en relación a las enfermedades producidas por el tabaco, como lo vemos en esta diapositiva. Y aquí se ve en este cuadro claramente, y esta balanza cada vez, si vamos a asociarlo además al COVID, como lo vamos a ver en la parte última de mi presentación, no logra compensar la recaudación impositiva por venta de cigarros. La segunda argumentación, las políticas de regulación no han tenido impacto, ¿para qué vamos a seguir haciendo políticas de tabaco?
Bueno, ya lo han mostrado en las presentaciones anteriores del Ministerio de Salud, María Paz, pero aquí yo se los muestro claramente los quiebres que se produjeron tanto por la ley del año 2005 como la ley del 2013, las modificaciones de ley, en que vemos los quiebres en las prevalencias, tanto en la población general como en la población escolar. Y vemos que la prevalencia día en la población adulta ha disminuido un 35,7% desde que se empezó a legislar en forma seria basado en el convenio marco de control de tabaco. Y en la población escolar hemos disminuido un 45,7% en la prevalencia mes. La tercera argumentación de la industria es que esta nueva ley afectará a agricultores productores de tabaco. Por supuesto que nosotros estamos preocupados de los agricultores, sin ninguna duda, pero tenemos que basarnos en 3 artículos del convenio marco. El artículo 5.3, que protege de los intereses comerciales, que ya lo nombró María Paz, y los intereses creados por la industria tabacalera contra el lobbying. El artículo 17, que se debe dar apoyo a actividades alternativas económicamente viables. Y el artículo 18, que se debe proteger el medio ambiente y la salud de las personas. Frente a esto, este trabajo, todas las evidencias están y las fuentes en cada una de mis presentaciones, por si los señores diputados quieren acceder a ellas. La evidencia que existe en relación al cultivo de tabaco es que requiere mucho mano de obra. Los agricultores aquí presentes lo saben, agota el suelo, perjudica la salud de los agricultores que obtienen un beneficio bajo o incluso nulo. Es uno de los cultivos que requiere uso más intensivo de sustancias químicas, como fertilizantes, herbicidas, pesticidas, que están restringidos o prohibidos en otros países de índice de desarrollo humano alto, como la Unión Europea. Muchos de estos productos son dañinos, no solo para el medio ambiente, sino para también la salud de los agricultores. Y se ha visto y se ha estudiado que la huella ambiental total del tabaco es comparable solo a uno de un país entero como huella ambiental. La producción suele ser más perjudicial para el medio ambiente que otros cultivos alimentarios y, sin ninguna duda, es importante el apoyo a los agricultores para que pasen a cultivos de mayor valor o actividades económicas alternativas que mejoren su salud, aumenten sus ingresos y contribuyan a proteger el medio ambiente. ¿Qué pasa con el cultivo de tabaco en Chile? Nuestra experiencia nacional. El 0,01% de toda la producción agrícola en Chile es relacionado con el tabaco. ¿Es importante para los agricultores? Obviamente que es importante, pero tenemos que poner en la dimensión que esto está dentro del ámbito nacional. Pero lo más importante es que BAT, British American Tobacco, es una empresa monopsódica, es el único demandante y es monopólica, es el único oferente. Por lo tanto, fija los precios de compra de materia prima y los precios de venta del producto final, que los vamos a ver en las próximas presentaciones. La compra del tabaco por BAT a precio inferior y entrega préstamos en forma anticipada a los productores, lo que hace que sea esta explotación absolutamente monopsódica. Los agricultores del tabaco es el eslabón más débil del negocio que lucra a costa de la salud. ¿Qué dicen y dijeron los agricultores en una carta que le mandaron a la presidencia del año 2015 de la Comisión de Agricultura? Que dice que, a diferencia de otros cultivos, el cultivo del tabaco requiere que el productor cuente con un monto importante de capital para operación, que es entregado en gran medida por la Compañía Chilena de Tabaco. Aquí está claramente claro que es el prestamista BAT Chile para que los productores puedan producir, y que no pueden ir al banco y tampoco pueden tener créditos de la INDAP. Entonces, yo pienso, ¿dónde está la Cámara de Diputados para poder apoyar a estos agricultores para que puedan tener un préstamo de la banca y no de sus propios compradores que fijan el precio, la calidad y etcétera del tabaco? ¿Qué dice este estudio de los agricultores de tabaco del año 1917, hecho por el Ministerio de Salud y por la Universidad Católica? Dice claramente que en el sistema de valorización de la producción del tabaco, el crédito a corto plazo es dado por la industria en insumos, para maquinaria, para asistencia técnica. Ellos mismos dicen, sepan ustedes, señores diputados, que nuestras deudas con la empresa tabacalera son de 1.600 millones de pesos. ¿Por qué? Ellos les prestan, pero a su vez
ponen las condiciones del contrato en los parámetros de calidad del tabaco que están produciendo, y los precios los pone la misma Chile que le da los préstamos. Por lo tanto, en la tasación, la calidad del tabaco y el préstamo es absolutamente unilateral. Por lo tanto, la utilidad para este agricultor que está presente ahí, tenemos que ver el volumen, que es lo único que depende de él, además del clima, pero el precio y el crédito es fijado por la industria tabacalera. En este mismo estudio, ¿qué es lo que dicen en la satisfacción que tienen estos agricultores respecto a los temas socioeconómicos relacionados con la producción de tabaco? Vemos aquí en el círculo rojo en que están insatisfechos o muy insatisfechos en actividad de producir tabaco en su campo. Vemos que está por más del 50%. En la relación con la empresa compradora de tabaco, vemos la línea roja que demuestra que es más del 50%. En las condiciones de los contratos con su comprador, es decir, con Chile, casi en un 80%, y más aún con respecto al apoyo del gobierno a usted como agricultor. Es decir, si nosotros y ustedes, diputados, quieren ayudar a los agricultores, claramente hay que hacer un cambio con respecto a esto. ¿Cuál es la evaluación cualitativa que hace este estudio? Dice que el contrato de venta con la empresa, el cual no conocen ellos los detalles de las condiciones de asignación de precios que le pone la industria tabacalera, que es Chile, y está descontento con su trabajo en el cultivo del tabaco por la relación contractual con la empresa y las condiciones de asignación de precios que Chile les coloca, que es su único comprador, que no desea que sus hijos continúen con el cultivo del tabaco y que sienten que el cultivo del tabaco no tiene mucho futuro y que preferirían dedicarse a otro cultivo si pudieran, en iguales condiciones económicas para vivir y con una baja incertidumbre asociada que se la daba a Chile por esta relación monosódica y monopólica que tiene. En este estudio hecho recopilado por María Teresa Valenzuela de nuestra Mesa Tabaco Salud del Servicio Nacional de Agricultura, muestra que los cultivos alternativos, costo efectivos por hectárea, son más altos en el cultivo del tomate y de la cebolla que sobre los cultivos del tabaco aquí en Chile. ¿Qué es lo que pasa en este estudio hecho del MinSal? Los cultivos extra tabaco, ahí vemos los porcentajes, pero cebolla y tomates son solo el 6%, que son los que son más costo efectivos para poder tener una buena transacción económica y un buen beneficio por parte de los agricultores que ustedes defienden y que me parece bien porque representan a esas regiones. Por lo tanto, ¿qué dice este estudio? Que los productores se encuentran disconformes y afectados negativamente por las reglas que se establecen en los acuerdos con la industria tabacalera, que en presencia de alguna falta, cualquiera sea, que se las pone las condiciones técnicas la misma Chile, toman medidas castigadoras en el precio recibido, teniendo que tolerar esta situación que generan importantes mermas en sus ingresos mensuales y anuales, y que tienen una relación asimétrica entre la empresa y el agricultor, que hay una carencia de un sistema de arbitraje que inyecte transparencia a la asignación de precios y que la calidad de vida está deteriorada debido a lo demandante del cultivo. Esto lo dice un estudio del MinSal hecho por la Universidad Católica, un estudio serio basado en evidencia. Por lo tanto, creo que ustedes que representan a este grupo de agricultores, a estos 1000 agricultores de sus regiones, claramente los van a seguir defendiendo si logramos hacer una transformación del cultivo, un cultivo que es más rentable. Vamos a proteger su calidad de vida, vamos a proteger el medio ambiente, vamos a proteger a los hijos y por lo tanto creemos que es un deber ético de poder aprobar este proyecto de ley porque claramente están protegiendo a los agricultores de sus regiones. ¿Cuál es el otro argumento que usa la tabacalera? Que la legislación aumenta el contrabando. Este es un argumento manoseado por las tabacaleras a través del tiempo en Chile y en todas partes. Sobre todo cuando se está discutiendo un proyecto de ley como el que aparece hoy día. ¿Y qué se ha visto y qué dicen los estudios? Que las empresas tabacaleras están detrás del contrabando. En Canadá, en Estados Unidos, en Brasil. En el Congreso Tabaco Salud del año pasado, en
el antepasado, 2019, en Uruguay, un estudio brasilero está viendo cómo, haciéndole trazabilidad, detrás de el contrabando en Brasil está BAT Chile y está Philip Morris, las dos grandes empresas monopólicas con respecto al tabaquismo. En el año 2002, la Comisión Europea presentó demandas en Nueva York contra la Philip Morris y otras compañías acusándola de contrabando de cigarros. Por lo tanto, sin ninguna duda, los grandes monopolios están detrás del contrabando. Ahora, ¿qué es lo que dice la prensa? Bueno, la prensa dice muchas cosas. Dice, y siempre, sobre todo cuando se está legislando con tabaco, maximiza el problema del contrabando de cigarrillos. El problema que a nosotros, para nosotros como Mesa Tabaco Salud es más preocupante es que las instituciones públicas contribuyan y repitan el discurso de las tabacaleras. ¿Qué pasa con esta página web de la Comisión Nacional de Comercio? Donde parte de las empresas constituyentes, como lo vemos aquí, es British American Tobacco, es decir, BAT Chile. La CNC está con alianza, con aduana, con la PDI, con el Servicio de Impuestos Internos, con Carabineros, con la Fiscalía, con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, la BAT Chile, que es parte de este Observatorio de Comercio Ilícito y la CNC, son parte también como alianza, organismos públicos que avalan lo que está diciendo la CNC con respecto al contrabando. Y este estudio del cumplimiento tributario de la importación de cigarrillos hecho por el Servicio Nacional de Aduana en el año 2016 es muy preocupante, en que dice que la aduana no cuenta con estudios actualizados y se abastece principalmente de estudios realizados por la British American Tobacco, página 12, que se detecta la realización de capacitaciones por parte de BAT Chile a funcionarios de aduana, que los especialistas de BAT Chile le explican a aduanas cómo es el mercado de los cigarrillos, que las operaciones de control de mercadería son conducidas por aduanas, PDI y por BAT Chile, y que las estimaciones del consumo de cigarros que usa aduana para estimar el contrabando las da BAT Chile porque el Servicio de Impuestos no se las puede pasar. Esto, señores diputados, es tremendamente preocupante. Es decir, no solo, y nos preocupa los datos que da la prensa o los datos que da BAT Chile con respecto al contrabando, pero otra cosa es que los organismos públicos estén avalando y más aún estén trabajando en base a lo que esté haciendo BAT Chile o ayudados por BAT Chile y que va contra el artículo 5.3 del convenio marco en que dice que la industria no puede estar trabajando con los organismos que regulan el control de tabaco en nuestro país. ¿Qué dicen las estimaciones independientes? Mientras que la industria tabacalera dice que el contrabando es de un 24%, los estudios de Gallego o de Paraje, que es parte, de Guillermo Paraje, que es parte de la Comisión de la Mesa Tabaco Salud, dicen que este contrabando máximo es de un 10,9% o hasta podría ser en penetración de un 16%. ¿Cuáles son las soluciones al contrabando? No es no legislar. Las soluciones al contrabando es que las instituciones públicas jueguen el rol que les corresponde en fiscalización, en incautación, en trazabilidad y la implementación de políticas públicas independientes de la industria. Creo que es importante el rol que va a ocupar la trazabilidad fiscal del tabaco, que se licitó hace un par de años, y quiero darles como antecedentes, señores diputados, que BAT Chile estuvo detrás de 2 de las 3 empresas presentadas que fueron presentadas para hacer la trazabilidad en Chile, que fue objetada por el Servicio de Impuestos Internos, gracias a que nosotros como Mesa Tabaco Salud objetamos que estas empresas estaban detrás, BAT Chile estaba detrás de estas 3 empresas que se presentaban a la licitación y afortunadamente fueron objetadas.
Si no hubiera estado la Mesa Tabaco Salud, simplemente una de ellas podría haber sido la que trazaba o hiciera la trazabilidad del tabaquismo, del tabaco, perdón, en nuestro país. Es decir, el gato cuidando la carnicería. Lo otro que es importante para solucionar el contrabando es que se firme el protocolo de comercio ilícito que se presentó en julio de 2014 en la SECPRES. Nosotros hemos pedido a la Comisión de Salud y pido a esta comisión también en forma formal que diga dónde está este protocolo de comercio ilícito que desde 2014 no se ha firmado ni ratificado ni se ha implementado en nuestro país, que va a lograr poder controlar este comercio ilícito en el país. Por lo tanto, pido, señor presidente, si nos da la oportunidad como Mesa Tabaco, que por favor pregunte a los distintos ministerios qué pasa que este protocolo no se ha firmado por parte de Chile, que es parte del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud. Y por último, creemos que el Parlamento tiene que tener un rol que le corresponde en las fiscalizaciones de lo que yo he estado denunciando hacia atrás. Es decir, creo que es importante ver cómo la industria no solo tiene esta relación monopsódica y monopólica con estos agricultores que merma sus ganancias y no les da la posibilidad de poder realmente desarrollarse como agricultores, que dónde está el Parlamento de poder tener un cambio de las políticas nacionales, de préstamos de la banca, y no solo de la banca, sino que de organismos públicos como INDAC, para poder hacer la conversión de los cultivos a algo que sea más costo efectivo, como lo demostré anteriormente, o la fiscalización que ustedes deben hacer del lobby que hace la industria en los distintos organismos públicos, que va contra el artículo 5.3 del convenio marco. Otra argumentación, ya lo dijo María Paz, es la eliminación de los aditivos. Solo voy a decir una cosa con respecto a esto. Los mismos agricultores, en la carta que le mandaron a ustedes, dice que los productores de tabaco estamos indignados porque en esta ley se busca prohibir el uso de ingredientes, pero ellos nos dan como argumento, que es lo que da la industria, de que no se va a poder producir tabaco que si no se le ponen ingredientes, sino que ellos están preocupados porque lo que está diciendo PAC Chile o la industria tabacalera es que anuncia, si es que este proyecto de ley sigue adelante, van a tener que importar tabaco, es decir, en el fondo están doblegando y de alguna manera están amenazando a estos agricultores, diciéndoles que es importante que ellos apoyen y estén en contra de este proyecto de ley. Otra cosa importante, la publicidad de puntos de ventas. Vemos cómo este estudio hecho por las ONG a nivel latinoamericano demuestra que la industria tabacalera considera el punto de venta como un canal de comunicación privilegiado para atraer al público joven y normalizar el consumo de tabaco desde la infancia. Está a mano izquierda una foto tomada por mí en el mall Egaña, en Moca, donde van los niños, y estas imágenes son hacia el mall donde pasean los padres con los niños y toman helado en este Moca, y vemos la publicidad sin ninguna duda del tabaco que está haciendo la industria tabacalera, cosa que va también en contra del convenio marco, y esto es una publicidad indirecta. Y este proyecto de ley evita y elimina esta publicidad asociada a los niños, a los dulces, como vemos a mano derecha en la otra fotografía. Otros argumentos que para nosotros son importantes y creemos que es un deber ético de aprobar este proyecto de ley. Ustedes saben, señores diputados, que el tabaquismo en los tiempos del COVID, en que existe esta pandemia de tabaquismo de 32.5%, que a pesar de esta disminución seguimos siendo los países, como lo demostró María Paz, que tenemos las prevalencias más altas de tabaquismo a nivel latinoamericano e internacional, está asociado al aumento de incidencia, de gravedad y de mortalidad por COVID. Es decir, si ya se mueren 6.000 personas por tabaquismo, si además asociamos al COVID, este aumento va a ser aún mucho mayor, y parte de la mortalidad de nuestro país alta con respecto al COVID, hasta qué punto tiene que ver, y eso se debe estar estudiando en relación a la alta prevalencia de tabaquismo que Chile tiene. Sin ninguna duda, es otra razón para legislar.
Y no solo el fumador activo, sino que las personas que están alrededor de una persona fumadora están recibiendo el virus solo por la eliminación del humo del tabaco, que va más allá del humo que expende la persona que está fumando. Lo dicen las distintas digamos, publicidades internacionales, que legislar para el control del tabaco es de vida o muerte relacionado con el COVID. Y con respecto a la incidencia, ¿por qué aumenta la incidencia? Es decir, los casos que se infectan. Una persona que fuma, más o menos tiene 300 veces el movimiento mano-boca, y claramente la mano es una entrada y punta de entrada del virus. Las personas que tienen y son fumadoras tienen deteriorados los mecanismos de defensa de la vía aérea, ya sea la inmunidad celular y humoral, la limpieza del aparato mucociliar que elimina los cuerpos extraños, entre ellos los virus, y el espesamiento de las mucosidades, que es fuente de cultivo para las infecciones, sobre todo las virales, y la mayor inflamación per se que tiene el pulmón y la vía aérea. Otra cosa que demuestra que aumenta la incidencia es que la nicotina produce un aumento de la expresión de un receptor que se llama ECA2, que es un enzima, un receptor, y este receptor, que está magnificado por la nicotina, es el que produce el anclaje del COVID dentro de la vía aérea para que penetre en las células del epitelio pulmonar, es decir, dentro del pulmón. Y a su vez, el ECA2 es clave en la respuesta inmune, es decir, la respuesta inflamatoria que lleva a esta respuesta en cascada que lleva a la muerte de las personas. Por lo tanto, el COVID no solo aumenta la incidencia, sino que aumenta la gravedad y la muerte. Aquí hay 3 metaanálisis, es decir, estudios múltiples de 3 autores, no voy a decir los apellidos, están ahí puestos, que dicen que el consumo de tabaco aumenta en 1,9, 2,2 hasta 2,4 veces en mala evolución, en mal pronóstico, en mayor gravedad y muerte por COVID en relación a los no fumadores. Y es más aún, un estudio hecho en China, en propio Wuhan, demuestra que el factor de riesgo de progresión de la enfermedad a una enfermedad grave y mortal es 14 veces más en las personas que son fumadoras a las no fumadoras. Ahora, si no ha servido toda esta argumentación para legislar y la importancia de aprobar este proyecto de ley, otra argumentación, y que es ético aprobarlo, es que la nicotina es una puerta de entrada a otras drogas. La adicción, más que el uso de una droga en particular, es el aumento de riesgo de progresar al uso de otra droga. Y claramente, y ahí están las referencias, el consumo del tabaco o del alcohol precede el consumo de marihuana, que a su vez precede el consumo de cocaína y otras drogas ilícitas. En este estudio demuestra cómo una persona, un niño que empieza a fumar antes de los 15 años, que el 80% es nuestra realidad, la posibilidad de poder tener una adicción a la marihuana es de un 25% en relación a una persona que no consume tabaco o una persona que empieza a fumar, inicia el consumo del tabaquismo más allá de los 25 años. Y lo mismo vemos, no en la misma proporción, en la cocaína en relación al inicio del consumo de tabaco antes de los 15 años. Por lo tanto, el inicio temprano del consumo de tabaco incrementa la probabilidad de uso y abuso de sustancias. Por lo tanto, la industria tabacalera lucra con la vida de las personas. En el año 2010, la ganancia de la industria tabacalera correspondieron a casi $6.000 por cada muerte provocada por tabaco. Y es más, ¿quiénes son solamente los que ganan al no avanzar con esta nueva ley de regulación? Que de ustedes depende, va Chile, que gana y ha ganado 46.000 millones de pesos en nuestro país por año, descontando los impuestos. Muchas gracias, señores diputados. Gracias, señora Lidia Amarales. Ofrezco la palabra al diputado Ignacio Urrutia, después al diputado Ramón Barros, que han pedido la palabra. No, yo quería, presidente, muchas gracias, decirle algunas cosas a la señora Lidia, porque yo creo que comete algunos errores. El primer error que comete es pensar que aquí alguien está a favor de las tabacaleras. Aquí en esta comisión, hasta donde yo sé, ningún diputado está a favor de las tabacaleras. Eso no pasa esto. Lo que estamos sí a favor de los agricultores. Y eso es lo que estamos viendo, como vemos el tema y que los agricultores nos salgan perjudicados en este cuento. Pero aquí las tabacaleras nos importan un pito. No tengo nada que ver con las tabacaleras. Esta es la Comisión de Agricultura. Eso es lo que primero que le quería decir.
Segundo, le quería decir que el estudio que mostró del MinSal está muy mal hecho, porque la agricultura, un estudio no se puede hacer en un año. La agricultura es muy volátil. El precio de los productos agrícolas depende mucho del comercio internacional. Estamos en un mundo globalizado. Entonces no depende de lo que ocurre en Chile, sino que de los precios que hay en otras partes del mundo. Y por lo tanto, si usted toma solamente el año 2017, como tomó ese estudio, claro, efectivamente puede haber sido que ese año el chivo candial haya estado más bajo el precio que el maíz, por poner un ejemplo. ¿Ah? Pero uno, para hacer un estudio bien hecho, y un estudio que realmente represente el tema de la agricultura, tiene que hacerlo por lo menos en un lapso de 10 años, no por un solo año. Eso le quería decir, porque por favor no muestren eso de nuevo, porque la verdad es que está absolutamente mal hecho. ¿No? Decirle también que el tema de los contratos, señora Amarales, decirle también que el tema de los contratos no solo corren en la agricultura, se corren en todo el comercio en Chile. Vea las compañías de seguro. ¿Quién fija el precio de la compañía de seguro? No lo fija uno, lo fija la compañía de seguro. ¿Quién fija el interés en los bancos cuando uno hace un contrato? No lo fija uno, lo fija el banco. ¿Ah? Bueno, exactamente igual corre en la agricultura, como corren todas las actividades comerciales del país. Cuando hay actividades que son con contrato fijo, por ejemplo la remolacha ha sido toda la vida, los agricultores con la alianza tienen un precio fijo y la alianza les suministra los insumos, exactamente igual como funciona, digamos, en el tema del tabaco. Pero también funciona así en el tema de los semilleros, en fin, hay muchos contratos dentro de la agricultura y ese es el sistema de funcionamiento de la agricultura, que además ha sido tremendamente exitoso. Eso no significa que de repente hayan agricultores que pierdan plata, efectivamente, porque si los precios están más bajos, o en fin, o cae el rendimiento, efectivamente se puede producir pérdida. Pero en el largo plazo ha sido muy exitoso en la agricultura chilena, así que sería muy malo seguir insistiendo en ese tema. Decirle también que el tema de los pequeños agricultores no es fácil. Este no es un tema de cambiarlo y reconvertirlo, porque después que de mí viene el Memo Barro, el diputado Barro, que tiene más conocimiento que yo en esto, pero yo los agricultores que conozco son agricultores muy tradicionales, agricultores que vienen hace muchos años, de generaciones en generaciones, sembrando maíz, entonces no es, sembrando tabaco, y por lo tanto no es un tema de decir, no, yo llego y lo cambio, ¿no? Esto es como a propósito del diputado Franz Sauer, que defiende tanto a los pequeños agricultores viñateros, a los que tienen esas parras antiguas de uva país, digamos. Eso uno no, por más que trate de convertirlo, no lo va a hacer, porque eso era lo que tenían los padres, los abuelos, los bisabuelos. Entonces no es un tema fácil de llegar y decir, no, yo los voy a reconvertir, que no. Ya la reconversión en Chile fue muy difícil, la hicieron muchos agricultores con un dolor, fue tremendamente doloroso y tremendamente costoso. Estos agricultores, como dije antes, son agricultores pequeñitos, no son agricultores grandes, que llegan y se reconvierten sin ningún problema, o medianos agricultores, son todos pequeños agricultores, que también no tienen cabida en INDAP, muchos de ellos. INDAP no tiene capacidad para tener a todos los agricultores del país. Ojalá tuviera capacidad para todo, pero INDAP hoy día atiende a la mitad de los pequeños agricultores, la otra mitad no la puede atender porque no tiene capacidad, no hay plata para eso. Usted fue de gobierno, así que tiene que saber cómo se maneja el tema del presupuesto en la nación. Y hacerle una pregunta. Se ha dicho mucho que el smog, cuando uno respira smog, en las grandes ciudades principalmente, o en las ciudades donde se produce mucha contaminación, como Santiago, la Araucanía, Coyhaique, bien, cuando se respira smog, se dice, yo no lo sé, se lo estoy preguntando a usted, a lo mejor usted sabe, dice que eso también produce un efecto muy parecido al tabaquismo. Y eso es lo que quería saber, si es efectivo esa aspiración que tienen las personas del smog con respecto a eso. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Ignacio Urrutia. Tiene la palabra el diputado Ramón Barros. Muchas gracias, presidente. Saludar a los invitados, a los expositores. Agradecerle a la profesora Lidia Amarales su exposición, pero decirle que así como valoro profundamente muchas cifras que ella da, me parece que ella transformarse en vocera de los agricultores me parece absolutamente un despropósito.
Dejemos que los agricultores vengan a exponer ellos por sus propias palabras y no interprete usted por su intermedio lo que ellos quieren decir. Pues yo le quiero decir una cosa. Tengo aquí la carta que los propios agricultores tabaqueros le enviaron al ministro de Agricultura con fecha 25 de mayo del 2016, en la cual le hacen ver cómo fueron engañados por el gobierno de turno en virtud de este simulacro de estudio de la Universidad Católica de Colindad. Y le leo: con pesar y frustración le escribimos en esta oportunidad por una situación donde no hemos sentido pasados a llevar, dada nuestra condición de campesinos. Nos sentimos engañados porque a fines del año pasado fuimos contactados por INDAP a propósito de un estudio relacionado con el cultivo del tabaco, supuestamente que estaba detrás de la Universidad Católica. Hace poco supimos que el estudio se realiza a petición del Ministerio de Salud. Ahí nos quedó claro que nos utilizaron para tratar de usar nuestras respuestas para que se apruebe el proyecto de ley que regula el tabaco. Los agricultores tenemos voz propia. No necesitamos que nadie venga a procesar lo que conversamos para después traducirlo a su conveniencia. Es muy feo lo que hizo el Ministerio de Salud. Las preguntas eran en torno a la reconversión, pero tenían respuestas muy obvias. ¿Le gustaría ganar más dinero? ¿A quién no? Le pedimos que intervenga para que el gobierno pare este proyecto y este tipo de situaciones que solamente hacen daño a nuestra agricultura, a nuestros campesinos, a nuestras familias. Bueno, esto es una burla sin pudor, dice la carta. Yo reproduzco solamente para evitar que en esta comisión personas que intentan interpretar por sí mismas a los agricultores no nos vengan sin que antes puedan ellos hacer uso de la palabra y poder decir realmente, ni tampoco se hagan aseveraciones como que agota el suelo. Ese es un tema, le quiero decir una cosa: ponga cualquier cultivo después de un cultivo de tabaco y verá usted el nivel de rendimiento de 50 u 80% mayor que cualquier cultivo hecho en una rotación natural que puede ser sin tabaco previo. Después se asevera que se ocupan cantidades siderales de herbicidas y de pesticidas no autorizados. En Chile tenemos una norma que rige el SAC y que impide la comercialización y el uso a través de la OMS y con convenios del SAC a nivel mundial respecto a la utilización de pesticidas. Por lo tanto, yo agradezco los elementos que nos proporcionan respecto a los impactos que tiene el tabaquismo en la salud, pero no puedo aceptar que se hable a nombre de los agricultores, que se hagan aseveraciones, y me parece gravísimo decir aquí que la BAT Chile está detrás del contrabando, afirmarlo en una sesión pública. No sé qué antecedentes puede tener la señora Marales por su intermedio, pero me gustaría que hiciera la denuncia en la Fiscalía. Me parece que así debemos actuar las autoridades públicas. Por otro lado, le quiero decir que la agricultura de contrato en Chile no es nueva. Mire, yo hace 30 años fui tabaquero y luché y peleé contra Chile Tabaco. Sí, fui como un líder sindical de los pequeños agricultores para que pudiésemos tener mejores accesos a los contratos, a la dignidad del agricultor mientras espera en los patios fríos la venta del producto. Pero el nivel de agricultura de contrato se va en los tomates, se va en la cebolla, se da en la remolacha, y le quiero decir que las cifras que usted plantea de rentabilidad, mire, poner cebolla es jugar a la ruleta. Todos sabemos en una zona tan cebollera como es la que yo represento también. El tomate es una agricultura de contrato que lo manejan 2 o 3 empresas en Chile. No me quiero explayar más allá en temas que son netamente agronómicos, pero sí quiero dejar sentado que no acepto que se pretenda utilizar un estudio cuyos agricultores han denunciado una farsa para intentar demostrarnos que los agricultores estarían afligidos y que estarían ellos poco menos por quemar las instalaciones y no seguir con el cultivo. Yo lo único que espero, presidente, es que cuanto antes podamos tener a los verdaderos agricultores dando sus propias opiniones y no que alguien vaya a hablar por ellos, porque me parece absolutamente un despropósito.
Ahora, vamos a probablemente a discutir sobre este proyecto largamente, porque sí, es verdad, a mí de repente creo que hay ciertos rasgos de fanatismo en todo esto. Se pone una foto con un mozo lleno de humo en un restaurante esparciendo el COVID. Eso no existe. Ningún restaurante la gente puede fumar hoy día a partir de la ley de 2015 que aprobamos nosotros mismos. En ningún restaurante funciona prácticamente durante la pandemia porque están absolutamente coartados en su libertad de ejercer una acción, ¿no es cierto?, comercial como es poder atender gente. Entonces, se meten fotos que inducen al error y me parece que nosotros tenemos que actuar con la debida seriedad. Por último, una pregunta a la señora Lidia Amarales. Ella representa una institución que se llama Respira Libre. Y en una publicación que me llegó por parte de otras personas me aparece... Diputado, voy a prorrogar 5 minutos para poder ir concluyendo. Menos de un minuto. Aparece Respira Libre con clientes, municipios de Chile que son clientes, que yo entiendo que hacen una labor maravillosa de poder evitar que la gente siga fumando. Quiero saber si esas personas se hace a título gratuito, si las municipalidades a ustedes les reportan, si las tratan como clientes. Esto es una organización sin fines de lucro. Y por último, me parece que tenemos que ser un poquitito más equilibrados las expresiones que hacemos en esta comisión, y yo por eso pido disculpas si he sido vehemente, porque creo que también los agricultores que están aquí me están escribiendo por estos aparatitos, que están indignados. A ellos no los representa nadie, que no sean ellos mismos, y esperamos cuanto antes puedan ser oídos por parte de esta comisión. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Barros. Bueno, hemos invitado precisamente a los agricultores para que estén permanentemente en esta comisión, pero en la próxima sesión vamos a preocuparnos de que estén presentes para poder oírlo. Diputada Loreto Carvajal, y estamos concluyendo esta sesión y vamos a tener que dejar pendientes las intervenciones de nuestros panelistas para continuar en otra sesión. Gracias, presidente. La verdad que lamento el tono que ha tomado las pseudas consultas, así se le pueden llamar a los colegas, a quienes respeto, pero por supuesto que no corresponde el trato ni la forma en que verbalmente se expresan respecto a las tremendas profesionales que tenemos enfrente. Yo, como integrante de esta comisión, creo que no es ni el tono ni el respeto que se deben profesionales como la doctora María Paz Bertoglia o la doctora Lidia Amarales, quien con sustento científico han dado a conocer algo tan esencial como es justamente la defensa por la vida. Yo creo que nadie acá, estando en una comisión de agricultura, de economía, de la que sea, podría no defender la situación que hoy día vivimos en el mundo y que a propósito del tabaquismo cobra 45 vidas de chilenos y chilenas a diario. Creo que ese es el punto central acá. Yo lamento que algunos se adjudiquen, y lo digo expresamente por el diputado Barros, la representatividad de los agricultores. Yo podría entonces cuestionar, y a contrario siento decir, el Congreso entonces ¿a quién representa? Porque si nosotros miramos las cifras, tenemos una baja adhesión ciudadana, una escasa valoración ciudadana, entonces también podríamos cuestionar si efectivamente representamos a la ciudadanía, porque dicho sea de paso, me tocó ser presidente de esta comisión, presidente, por su intermedio. Y fíjese que cuando hubo una votación respecto a este punto hace algunos años, escuché al mismo diputado Barros que tuvo que eximirse de votar porque tenía un pariente que se dedicaba justamente a las plantaciones de tabaco. Entonces, digamos las cosas como son y guardemos el respeto debido cuando aquí lo que queremos es, en definitiva, expresar nuestra opinión libre con el respeto a las invitadas e invitados que merecen un trato, por supuesto, respetuoso, insisto, en esta comisión. Y el punto, presidente. Yo solo quiero que se nos mencione a propósito de lo que ha sido este estudio. Yo no voy a poner en tela de juicio a la Pontificia Universidad Católica, si es de un año o 2 años, creo que ese no es el punto. Las cifras son lo que son y aquí efectivamente hay posibilidades de que a propósito de esta legislación hagamos algo que debemos hacer continuamente y que no debe ser materia de proyecto de ley. Adecuar la legislación a lo que están haciendo los países, a lo que obviamente nosotros como convenio suscribimos porque somos un país serio. No es terminar con la industria del tabaco o las plantaciones de un día para otro, significa adecuar una legislación en algo tan esencial como tener una cajetilla estándar que no incentive ni motive que la gente se muera, a que los niños mueran porque el tabaquismo mata, no hay edad para aquello, porque una madre que obviamente fuma, lo que va a traer como consecuencia son aquellas letales para el feto, y eso lo sabemos. Entonces yo quiero, presidente, que en esa condición, y dado que no tenemos a lo mejor el tiempo para formar todas las preguntas, efectivamente
se nos menciona a propósito, ¿cierto?, de este estudio, cuánto hoy día el gobierno, o más bien los gobiernos, tienen que, o de cierta manera, contraatacan, palian, o de alguna fórmula hacen el esfuerzo, sobre todo económico, para, por un lado, impedir el tabaquismo, segundo, para evitar que las consecuencias dañinas de esta legislación, que hoy día es carta abierta, porque hay que decirlo, pueda contrarrestar el efecto nefasto que tiene no solo en la economía, sino que en la vida de las personas. Es decir, al juicio de la ilustre expositora, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno hoy día? Que merezca de cierta manera poner la atención que, a propósito de que no tenemos una legislación adecuada, se están llevando a cabo los mecanismos, ya sea de adecuación a través de los decretos o qué sé yo, del Ministerio de Salud, pero a su vez respecto de las medidas que no son para nada extraordinarias. Lo hemos hecho en otros años, que tiene que ver en cómo se puede hacer uso de los suelos, es decir, con la reconversión, entregando alternativas. Me disculpa, presidente. Sí, voy a prorrogar 5 minutos más para que pueda responder también brevemente la doctora. Presidente, está presente además el director general de aduana. Sí, señora secretaria, lo voy a decir una vez que termine la diputada. Bueno, y en ese punto, presidente, por su intermedio, consultarle a la ilustre expositora, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo a propósito del ingreso de mecanismos alternativos? Hoy día se está usando mucho el tabaco que no está contenido en las cajetillas tradicionales. Hemos visto en jóvenes un montón de lugares que hoy día se vende tabaco, comillas, suelto. Entonces, por una parte, saber el efecto que eso provoca, cómo está el ingreso, si eso está controlado, lo mismo respecto a los cigarrillos electrónicos, etcétera. Me interesa un poco esa gama, porque creo que incluso ya esta discusión respecto a la sola cajetilla está un poco desfasada. Hay una fórmula distinta que hoy día se puede conseguir. Y aprovechando que está el director de aduana, que aprovecho de saludarle, también a propósito, ¿cierto?, del ingreso de cigarrillos. ¿Cuánto es el control que se hace de aquello? ¿Cuál es el efecto negativo que significa tener policía y etcétera para poder ir, o sea, digamos, para hacer frente a la evasión, etcétera, etcétera? Creo que en términos económicos también sería importante señalar. Eso por esta parte, presidente, y mi excusa y todos mis respetos que se merecen las tremendas expositoras que tenemos enfrente, y que a veces, obviamente, se requiere partir por allí, tener un poco más de mesura, porque si hablamos de temas representativos tenemos que hacer todos un balance propio respecto, y sobre todo lo que estamos aquí en el Congreso. Gracias, presidente. Muy bien. Bueno, nuestra excusa también al director nacional de aduanas, que está presente, don José Ignacio Palma, quien no va a poder intervenir en esta sesión, que ya está concluyendo. Este es un debate muy apasionante, por supuesto, por los excesos, hay algunos excesos, pero bueno, es un tema muy relevante. Vamos a continuar y vamos a invitar al director nacional de aduanas para que pueda exponer en primer lugar en la próxima sesión. Sin perjuicio de ello, la doctora Lidia Morales tiene la palabra en estos breves minutos para poder referirse al tema. Gracias, diputado Sabag. Bueno, yo primero sí, creo que la vehemencia, sobre todo el diputado Barros, con respecto a mi presentación y algunas apreciaciones que se han hecho que no corresponden. Yo, en primer lugar, nunca he dicho de que los diputados que están aquí en esta comisión están representando a la industria tabacalera. No son palabras que yo he dicho, por lo tanto no sé por qué parte esa defensa. Segundo, quiero decir que el estudio realizado por la Universidad Católica y por el Ministerio de Salud es un estudio científico. Si los agricultores y el diputado Barros tiene alguna objeción, existen las posibilidades de poder revertir y dar las argumentaciones científicas relacionadas con ese estudio, pero quiero decirle al diputado Barros que los estudios científicos no solo son cohortes, sino que también son estudios cualitativos, que es parte de este estudio, y eso le da la misma validez científica, y los resultados de esta validez científica están basados en este estudio cualitativo, que no es un estudio cuantitativo, y eso está validado científicamente a nivel internacional. Si usted tiene alguna argumentación desde el punto de vista científico, tiene que hacerlo. Yo solo estoy colocando el estudio que está publicado y que fue hecho por la Universidad Católica, universidad que yo supongo que usted la encuentra tan seria como yo la encuentro. Quiero decirle también, dentro de las argumentaciones que yo di,
que Pat o Philip Morris, las dos grandes empresas monopólicas internacionales, están detrás del contrabando, no lo digo yo, lo dicen los estudios internacionales, lo dice la evidencia, y no estoy hablando de PAT Chile, estoy hablando de PAT internacional. Por lo tanto, no sé por qué se siente aludido, porque en realidad yo no estoy más que diciendo lo que dice la evidencia y usted lo puede encontrar. Con respecto a las condiciones de contrato y las condiciones de venta, y usted nombró algunas otras transacciones, quiero decir que lo que pasa y la diferencia es que aquí la transacción y la comercialización, como lo dice este estudio cualitativo científico de la Universidad Católica, es que es monopsódico y monopólico, es decir, ellos son los únicos demandantes y los únicos oferentes. Y eso cambia absolutamente la relación contractual económica que tienen con los agricultores que queremos representar y que queremos defender. Por lo tanto, no sé por qué tanto enojo, no sé por qué tanta vehemencia, cuando si usted representa a los agricultores y nosotros también quisiéramos representarlos a ellos en que tuvieran una condición mejor y más costo efectiva para poder vivir en mejor calidad de vida, tendríamos que estar en el mismo bando. Por otro lado, el diputado Urrutia me hizo una pregunta con respecto a la contaminación. Quiero decirle, diputado Urrutia, que hay un estudio realizado, científico también, presentado también en trabajos de investigación, en que demuestra que se hizo medición de PM2.5 y se demostró que se hizo medición de PM2.5 en el túnel de la Costanera Norte, en los lugares que en el tiempo que... Doctora, voy a prorrogar 5 minutos para escucharla exclusivamente usted, porque esto es un estudio que se midió en la carretera norte-sur y en los lugares en que se fumaba en forma intermitente y en los restaurantes cuando eran compartidos. Y se demostró que en la carretera norte-sur tenían 80% más de PM2.5 que los lugares, que es uno de los material particulado que entra en la vía aérea pequeña y que produce tanto daño que el lugar donde se fumaba. Por lo tanto, la contaminación, por supuesto que produce daño a la salud, pero no tanto como produce directamente el consumir los 6.000 tóxicos que tiene el tabaco, entre ellos el material particulado. Por último, creemos que con respecto, no sé si lo decía el diputado Barros Urrutia, en los ambientes libres de tabaco, con respecto a esa imagen del aumento de las incidencias, eso lo dice el estudio científico, no lo estoy diciendo yo, de diputado Barros. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí en Chile, usted sabe que independiente que no se puede consumir en los ambientes cerrados, pero sí se puede consumir en las terrazas, a pesar de que el espíritu de la ley dice que las terrazas que tienen un techo y una pared debería ser ambiente libre de tabaco. Y ahí está demostrado también científicamente, le puedo enviar los estudios científicos, que el humo del tabaco llega hasta 2 metros. Y lo que dice esa imagen es que el virus llega más allá. Estoy hablando en ambientes libres. Por lo tanto, yo creo que estamos en el mismo bando. Es decir, yo no sé por qué tanta vehemencia. Si usted está tan preocupado a los agricultores, creemos que ustedes deberían preocuparse de que ellos tengan una mejor condición de comercialización, que cuiden a sus familias, que se cuiden ellos, como demostré en cómo su región tiene mayor mortalidad por el consumo de tabaco. Y por último, quiero decir que Respira Libre es un emprendimiento y que en esas comunas que son nuestros clientes es donde nosotros estamos implementando el tratamiento de cesación tabáquica para que las personas dejen de fumar. Lo hemos hecho en Peñalolén, en Macul, y en este momento estamos con un convenio con la Organización Mundial de la Salud para poder dar la oportunidad del 30% que tienen dependencia severa y de ellos el 50% que quiere dejar de fumar, que tengan una oferta pública, gratuita, para que dejen de fumar. Esa es la labor que hace Respira Libre, es implementar cesación de tabaco en las comunas y en los distintos centros de salud familiar de todo el país. Esa es la labor que hacemos. ¿Sí le parece cuestionable? Muchas gracias, señora doctora Lidia Morales, y también a la señora María Paz, presidente, que han hecho una exposición. Nos quedan 2 minutos, diputado
Barros, y con eso estamos concluyendo. Voy a ser muy preciso, presidente, y voy a citarlo a través suyo. No voy a hacerle ninguna imputación directa a la doctora Marales. En primer lugar, yo nunca he dicho, ni tengo ninguna relación, y más bien he tenido una situación más bien de confrontación con BAT durante mi vida. Por lo tanto, el deslizar que uno pudiese tener alguna defensa de algo es absolutamente inexacto. En segundo lugar, lo que yo he tratado de hacer, y lo que pasa es que uno actúa de manera vehemente. Le quiero decir una cosa, yo no tengo ni un problema en aprobar las cajetillas genéricas, si es que con el proyecto no tengo tantos problemas. Lo que me molesta, y lo digo derechamente, es que usted se atribuya, por su intermedio, señor presidente, se atribuya y haciendo uso de una suerte de calificación científica de un estudio que aparentemente por los mismos agricultores que fueron consultados es una farsa. Eso es lo que traté de decir. Y que no me gusta que se tampoco intentando hacer como un análisis científico de las cosas. Yo también soy profesional formado en la Universidad Católica, por lo tanto me parece que las universidades tienen grandes atributos, pero tienen grandes errores en su historia. Por lo tanto, me parece que lo que dice relación y hacer pasar como algo científico de que el sobreuso de pesticidas, de que agota los suelos, de que es pésimo para los agricultores, eso no es ninguna calificación científica, es una calificación para reforzar un argumento, el cual probablemente yo estoy de acuerdo con usted y con la doctora María Paz Bertoglia, en orden a que tenemos que avanzar en ciertos aspectos. Lo que me pasa es que minimizar el impacto que tiene sobre mis representados, quienes están en este teléfono oyendo, yo tengo que cumplir mi labor. Y en eso nunca voy a restringirme. Le quiero decir a la diputada Carvajal que yo no tengo ninguna vinculación con plantador alguno de mi familia respecto al tema del tabaco. Por lo tanto, actúo en representación de mis representados que votaron por mí, por último, algunos de ellos probablemente, y por lo tanto eso me hace actuar, sí, de manera vehemente. Yo soy así, y por lo tanto con el mayor respeto y cariño, pero en la defensa de mis convicciones, en la defensa también de mis agricultores, no voy a permitir que se emitan juicios a nombre de la comunidad científica que no tiene ninguna razón de ser en función de lo que uno conoce del mundo agrícola. Sí, me quedo con la exposición de doña María Paz, que me pareció muy interesante. Me quedo con parte de su exposición también, doctora Amarales. Me quedo también. Le agradezco que usted reconozca que Respira Libre es un emprendimiento, por lo tanto ahí hay lucro también. Ustedes lucran a través de los municipios, me parece súper bien que así lo explicite. Quizá debería haber partido por eso, pero bueno, le agradezco su sinceridad y creo que vamos a tener oportunidad en las próximas semanas con el concurso de los agricultores, que yo le pido, presidente, que seamos especialmente celosos, porque ellos me han escrito que como que no tienen mucha claridad de cuándo los vamos a recibir. Yo quiero que los recibamos porque quiero oír de parte de ellos lo que opinan sobre ciertos aspectos. Yo creo que ellos también tienen ganas de poder ayudarnos en el tema del tabaco. Si nadie está ausente, ¿no es cierto? Lo que pasa es que las estrategias son distintas. Cuando yo la semana anterior hablaba de que mucho tabaco que se importa, o que más bien se trafica, a veces incluso traen fecas de animales, que eso es lo que muchas veces fuma la gente. Me parece particularmente grave y ahí tendremos la oportunidad de oír a don José Ignacio Palma. Así que muchas gracias por oírme y ya tendremos una nueva sesión para poder seguir discutiendo y a disposición de discutir y de reunirnos con los agricultores, si quieren, de manera privada también, para efectos de poder ver de qué manera solucionamos este tema que es tan grave para la sociedad, pero que también es tan grave para muchas familias decentes, honestas, que pagan impuestos, que se levantan cada día a trabajar como agricultores campesinos, sacando la cara por Chile. Muchas gracias. Gracias, diputado. Bueno, señora María Paz, perdón, presidente, ¿sí? ¿Le puede pedir a la señora María Paz que nos envíe su presentación, por favor? Sí, necesitamos la presentación. Sí, yo ya la envié a Erika. Ya, muy amable, muchas gracias. La doctora Lidia Amarales. Y nos preocuparemos especialmente que en la próxima sesión vengan los agricultores de O'Higgins solicitados por el diputado Barros y la diputada Sepúlveda. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.